Buenos días a todos, buenos días a todas. Hoy vamos a trabajar esta fotografía que los que me seguís por Instagram pues ya la habréis visto. En principio es una fotografía con bastante colorido y lo que vamos a hacer va a ser potenciar todos esos colores y mirar de sacar más contraste a la fotografía. ¿Vale? Potenciaremos también las iluminaciones, las zonas de iluminaciones y la zona de sombras, ¿vale? Al final de todo le haremos un viñeteado con la acción que tengo, que como sabéis está compartida en el servidor de Discord, y si no pues me la podéis pedir a procesandoimágenes@gmail.com, ¿vale? Bien, vamos a empezar a trabajar con la cámara. Vamos a quitar aberraciones cromáticas, las correcciones de perfil ya me las aplica directamente. Es una fotografía tomada con el 18-105 a 18 milímetros, ISO 200, apertura de diafragma f9 y tiempo de exposición 1/20 segundos, ¿vale? Bien, lo primero que voy a hacer va a ser cambiarle el perfil de color. Vamos a hacer esta fotografía un poco más plana para empezar a trabajar con ella desde cero. Para eso vamos a utilizar en este caso el perfil de mi cámara, ¿vale? Que es este de aquí. Como podéis ver, el perfil nos deja la imagen bastante plana, sin contraste, y es lo que vamos a empezar a potenciar. En el histograma, como podemos ver, la mayor información la tenemos en la zona de sombras, así que lo que vamos a hacer primero es subir la exposición. Yo suelo disparar un punto o medio punto por debajo de lo que la cámara me indica que sería pues ese 0, ¿vale? Así que yo mis imágenes las suelo dejar subexpuestas porque sé que la Sony recupera muy bien las sombras. Como digo, empezamos subiendo la exposición. Si vemos aquí el histograma, vemos que los medios tonos, ¿vale? Lo tenemos ahí con exposición, así que vamos a subir ahí un poquito la exposición. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Empezar a darle un pelín de contraste. Vamos a bajar un poco iluminaciones, después se la aplicaremos por zona, levantar un poco las sombras, vale, y vamos ya, como digo, con el contraste. Para tocar el contraste yo lo voy a hacer desde aquí, desde efectos, vale, y lo primero que hago es bajar pues ahí a un -40 el contraste, después ya lo subiré. Me vengo aquí a efectos, voy a bajar un pelín textura, vale, y así vamos a potenciar el contraste con claridad y borrar neblina, vale. Si esto lo hiciéramos sin bajar textura y bajar el contraste, ese microcontraste que te crea claridad y borrar neblina se vería muy exagerado. De esta manera puedo ir subiendo sin miedo para crear ese contraste, y ahora sí, con los deslizadores tanto de textura como de contraste, pues voy a regularlos un poco, vale, ahí está. Bien, fijaos cómo ha cambiado la imagen. Este es el antes y después, antes y después de los ajustes que le hemos hecho. Bien, estamos haciendo ajustes globales, ¿vale? Vamos ahora con el tema de color y vamos a empezar. En este caso voy a dejar la temperatura ahí a 5200 Kelvin, puede quedar bien. Un pelín de frío le voy a dar. Vamos a
empezar a jugar con la intensidad y la saturación para potenciar esos colores. Ahí a 16. Ahí ya me va gustando más. Vamos a comprobar el antes y después. Y me gusta cómo queda. Bien. Vamos a seguir. Y en este caso voy a seguir con un ajuste de curvas. Voy a tocar las curvas y lo voy a hacer a través de una máscara de luminosidad de sombras. Para eso nos venimos aquí a las máscaras, ¿vale? Y aquí en rango vamos a elegir uno de gama de luminancia, ¿vale? Y elegiremos la zona de sombras. Ahí está, ¿vale? Si queremos ver cómo afecta, pues estamos aquí a mostrar mapa de luminancia y ahí con color rojo nos indica la zona en la que va a afectar, ¿vale? Ahí está. Bien, una vez que tenemos regulado el rango de luminancia, vamos a aplicarle pues ese ajuste de curvas, pero lo haremos de una manera muy sutil. Yo en este caso a las sombras les quiero dar un toquecito de magenta. Para eso me voy a ir a la curva del tono verde y como podéis ver el complementario del verde es el magenta. Como en mi caso voy a bajar las sombras y les quiero dar ese toque magenta, pues voy a crear aquí un punto y con el cursor, porque si no se va a notar demasiado, voy bajando a ver si me deja ahí. Y le doy ese toquecito magenta. Vamos a probar de hacerlo ahí un poco más tirando los medios tonos, vale, y ahí me gusta cómo queda. Vamos a darle un poco también de tono amarillo aquí en esos medios tonos, vale, y aquí lo que sí que voy a hacer va a ser bajarle un poco la opacidad. Si nos fijamos es demasiado y en este caso pues aquí en la máscara 1 en cantidad vamos a hacerlo más sutil, ahí al 50. Vamos a comparar el antes y después. Veis que le hemos dado ese pelín de magenta, quizá un poco menos, ahí, vale. Esto lo podía haber hecho también dentro de Photoshop con la acción del amigo Casamendi, vale, de curvas magentas, y también quedaría bien, vale, pero veis que es bastante sutil. Bien, vamos a los ajustes globales y vamos a la gradiación de color, vale, y aquí igual vamos a ir a las sombras y aquí vamos a llevárnoslo a un tono también magenta tirando para azul. Ahí está, veis, también es bastante sutil. Los medios tonos vamos a llevárnoslo a unos tonos un poco más anaranjados tirando a rojos. Ahí me gusta cómo queda. Y las luces a un tono más bien amarillo. Podemos llevar el deslizador este de aquí desde tonos, ¿vale? Y jugar con la luminancia, la saturación también desde aquí, moviendo el central,
¿vale? Veis que ahí damos más saturación, menos saturación, o lo podemos hacer directamente desde los deslizadores estos. Yo en este caso creo que lo voy a dejar así, que me gusta cómo queda. Y ya directamente nos vamos a ir a Photoshop. Cámara RAW, voy a dejar hacer solo esos ajustes, ¿vale? Y ahora trabajaremos en Photoshop. Lo que sí que voy a hacer va a ser coger esta fotografía, que es la original, seleccionamos todo, copiamos, ¿vale? Y venimos a este de aquí y edición pegar para poder comparar la fotografía original a la que teníamos, ¿vale? A la que hagamos. Vamos a renombrarla como original. Y esta de cámara RAW. Bien, vamos ya a empezar a tocar aquí un poco de la fotografía. Para eso, lo primero que voy a hacer va a ser abrir Viveza. Vale, vamos a crear una nueva capa con todos los ajustes anteriores, porque si no, no me deja. Y ahora sí abrimos Viveza y empezaremos a trabajar con él. Bien, aquí ya tenemos cargado Viveza. Vale, vamos a darle un pelín de contraste. Sabéis que Viveza hay que utilizarlo con bastante cuidado, porque como nos pasemos un poco, veis, ya se nos va. Hay que ser también muy sutil a la hora de utilizar Viveza. Vamos a darle un pelín de estructura. Ahí está. Vamos a levantar un poco las sombras. Ahí. Y aquí en el verde vamos a llevárnoslo ahí un -2 para darle ese toquecito de magenta que me gusta a mí tanto. El matiz podríamos probar a dejar la fotografía un pelín más fría, que ahí puede quedar bien. Vale, vamos a comparar. Vale, este es el antes y después veis que es un ajuste muy sutil. Vamos a verlo con la pantalla completa. Antes y después, veis, es mínimo, pero le da ese toquecito. Vamos a darle a aplicar y vamos a esperar a que cargue. Bien, pues ya tenemos aquí el ajuste de viveza. Vamos a eliminar estas dos capas que ya no nos hacen falta. Vale, y vamos ahora con Nik Collection. Vamos a seguir trabajando el contraste. Bien, ya tenemos aquí la fotografía en Color Efex
Y lo primero que le voy a hacer va a ser levantar un poquito la intensidad del Clear View para potenciar las luces y darle un toquecito más amarillo. Ahí veis, un poco más de calidez. Ahí. Bien, lo siguiente va a ser aplicarle ese contraste pro, ¿vale? Vamos a darle al más, porque si le damos aquí directamente nos sustituye lo que hemos hecho aquí. Y le aplicamos ese pro contrast y tocaremos el contraste dinámico. Ahí al 10, vamos a comparar. El antes y después, veis que también es mínimo. Vale, y me gusta cómo queda. Ahí hemos potenciado un poco más ese contraste. Vale, así que lo aplicamos. Bien, ya lo tenemos aquí. Tenemos el antes y después. Antes y después. Este de aquí ya lo podemos eliminar. Vale. Y vamos a seguir. En este caso, lo siguiente que vamos a hacer va a ser oscurecer un poco las sombras. Para eso vamos a crear un nuevo ajuste de curvas. Vale, y vamos a bajar un poco. Ahí son medios tonos. Vale. Y ahora vamos a desactivar el ojo y vamos a crear una máscara de sombras. Vamos a utilizar sombra 2, vale, y cargamos la máscara y activamos, vale, y ahí hemos oscurecido esas sombras que quedan bastante bien. Vale, vamos a seguir trabajando con la imagen y vamos a empezar a iluminar la zona de luces. Para eso vamos a crear una nueva capa con los ajustes anteriores, vale, o directamente vamos a crear un dodge, vale, y este dodge vamos a cargarle una máscara de luces 1, vamos a modificarla un poco con los niveles. Ahí, vale, yo creo que esta nos puede servir. Vamos a elegir a cargar la selección y ahora vamos a coger un tono así amarillo, tecla alt, vale, un tono, en vez de 21 vamos a elegir un tono, pues un 45, que puede quedar bien. Vamos a subirle un poco el brillo al 100% y un 5% de saturación. Vamos a venirnos aquí a la esquina y vamos a bajar la opacidad ahí a un 9, un 10%. Vamos a empezar a ver cómo se comporta. Bien, vale, y vamos a empezar a iluminar esas zonas en las que tenemos un poco de luz para potenciarla. Y como estamos trabajando con una máscara de luces, pues podemos darle sin miedo a la zona de sombras
porque no se verá afectada. El agua casi que después la potenciaré más con cámara RAW. ¿Vale? Le aplicaré un poco de claridad, de borrar neblina, y después a través de una máscara de luminosidad y un pincel, pues se la aplicaré a la zona que me interesa. Toda esta zona vamos a aplicarle, a darle ese poco de luz. Ahí. Esto, como siempre digo, mientras más tiempo le dediquéis, mejor os quedará. Y siempre jugando con opacidades bajas. Vale más pasarlo un par de veces que no hacerlo muy exagerado. Aquí en todo este musgo también lo vamos a potenciar. Ahí, toda esta zona. Y por aquí también. Poco a poco. Ahí. Vale. Esta piedra aquí. Y ahí. Vamos a ver el antes y después, veis, parecía que no habíamos hecho nada. Y ahí le hemos dado ese toquecito. Vamos a quitar la selección. Vamos a crear un bar. Y aquí pues vamos a elegir unas sombras. Con los niveles vamos a ajustarlo. Vamos a proteger las sombras más oscuras. Y ahí tenemos nuestras sombras. Vamos a llevar esto a 10. Vale. Y yo creo que ahí podemos tener una buena selección, una buena máscara. Vamos a cargar esa selección. Y ahora aquí tenemos ya escogido el pincel negro. Con esa opacidad vamos a ampliar la imagen y vamos a aplicar en esa zona de sombras. Quizá la opacidad no se nota mucho. Sí. Esta zona que aquí no dará la luz. Vale, y todos estos huecos de aquí de sombras pues vamos oscureciéndolos. Siempre con una opacidad baja para no pasarnos, ¿vale? Siempre podemos bajar un poco la opacidad o darle una pasada más. Si vemos que el efecto es poco, pues siempre podemos darle alguna pasada más. Vamos ahí. Este es el trabajo más entretenido en la edición.
¿vale? Pero si le dedicáis tiempo, los resultados son bastante buenos. De todas maneras, ya veréis después con el viñeteo cómo daremos luz en la zona donde queramos, ¿vale? A través de ese viñetero que tengo aquí la acción, pues le daremos sombra y luces a las zonas que queramos. ¿Veis lo que os digo? Yo aquí, si pinto, al estar trabajando con una máscara de sombras, no afecta mucho, ¿vale? Bien, yo creo que ya está. Vamos a ver. Vale, ahí me gusta. Toda esta zona. Vale. Vamos a meter el Dochambar en una carpeta. Y vamos a quitar la selección. Vale. Y aquí tenemos el antes y después. Antes y después. Ahí hemos contrastado un poco más la fotografía. Vamos a dejar esto ya el pincel al 100%. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser venirnos aquí a nuestras acciones. Y vamos a ver cómo actúa aquí la acción de subir luces amarillas y rojas, que yo creo que le puede venir bien siempre que la apliquemos con una máscara de luces, ¿vale? Vamos a aplicarlo. Ahí está. Veis el antes y después. Antes y después. Quizá lo vamos a aplicar a una de medios tonos. Vale, vamos a cargar medios tonos 3. Cargamos la máscara. Ahí está. Y vamos a bajarle la opacidad. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser potenciar ese agua. Para eso vamos a crear una nueva capa y la vamos a llevar a Adobe Camera Raw. Lo podríamos hacer también con el Pro Contrast, ¿vale? Pero yo lo voy a hacer desde aquí para que veáis que también se puede hacer. Vamos a venirnos aquí a efecto y vamos a darle, me voy a fijar solo en el agua, bastante claridad y bastante borrar neblina. Sigamos el antes y después, fijaos como ese agua la hemos cambiado totalmente. Vamos a darle a aceptar y ahora aquí vamos a cambiar el nombre, potenciar agua y vamos a crear una máscara en negro. Y ahora con un pincel en blanco sobre la máscara y una opacidad aquí vamos a bajarla sobre el 48-50%. Vamos a empezar a pintar ahí y vamos a potenciar este agua. Apretamos la tecla espacio para movernos por la imagen. Casi que voy a subir más. Ahí. Que de todas maneras, si le aplicamos aquí el filtro de topaz, el Photo Eye, todo esto me lo potenciaría, Ahora lo probaremos. Vale, y con esto pues vamos pintando toda esta
zona donde queremos potenciar pues ese agua y que se vean también los detalles aquí del fondo. Vamos a darle aquí. Esta caída. Y ahí. Vamos a esta de aquí. E igual, vamos dándole. Estas piedras del fondo también la vamos a potenciar. Ahí. Y ahí. Vale, yo creo que ahí ya puede quedar bien. Vamos a ver el antes y después. Antes y después. Vamos a darle aquí un poco. Vale, y ahora sí. Ahí lo tenemos. Bien. Vamos ahora sí a aplicarle esa reducción de ruido y ese Side Paint con la acción, no la acción, con el plugin de Topaz Photo AI. Vamos a esperar a que cargue y ahora se pondrá aquí a inicializar, analizará la fotografía y determinará qué ajuste le viene mejor. Está eliminando ruido y fijaos, aparte de eliminar el ruido, como también ha sacado mucho detalle de la imagen, quizás hasta demasiado, pero veis, este es el antes y después, antes y después. Lo voy a utilizar con una opacidad baja porque no quiero ese efecto tan exagerado. Vamos a eliminar esta capa. Vale, si vemos aquí el antes y después, vamos a verlo en la imagen en general. Antes y después se nota más si se acerca. Si lo ponemos al 100%, veis, es muy exagerado, así que vamos a bajarle un poco la opacidad, solo un 70%, incluso menos, podríamos llegar hasta el 50%. Ahí. Vale, ahí ya me gusta más. Bien. Vamos a seguir aplicándole esas curvas famosas del maestro Calzamendi. Ahí está. Y bajando la opacidad también. Solo un 30%. Fijaos. Antes y después. También muy sutil, pero que le da ese toquecito que me gusta. Bien, y ya para acabar vamos a darle ese viñeteado. Vamos a oscurecer toda esta zona de aquí y la zona de aquí abajo para centrar la mirada en esta parte de aquí. Vale, voy a crear una nueva capa y aquí vamos a crearle el viñeteo. Vale, sabéis que es una acción que yo tengo. Nos venimos aquí a la máscara. Vamos a hacer la imagen más pequeña
una opacidad al 100%, vale, y pincel en negro, y vamos a empezar vamos a quitar la hormiga, vale, y vamos a empezar a destapar la imagen. Primero hacemos así una pasada en general y después ya vamos pintando en la zona donde queramos un poco más de luz, vale. En este caso vamos a darle más luz por aquí y potenciar toda esta zona, vale. Aquí se ve demasiado oscura, así que vamos a ir levantando un poco esas sombras, pero sobre todo aquí en esta zona, que es la que me interesa. Ahí. Vale, de esta manera centramos más la mirada aquí en esta zona. Ahí. Vamos a encajar en pantalla, vamos a comprobar el antes y después, fijaos, con ese viñeteo. Como podemos, pues eso, centrar la mirada en la zona que nos interesa. Bien, pues prácticamente ya tendríamos la fotografía terminada, ¿vale? Vamos a marcar la original y vamos a ver, esta es la fotografía original y así como la hemos dejado antes y después, antes y después. Podríamos hacer más cosas, ¿vale? Pero ya el vídeo se alargaría un poquito más. Vamos a ver. Quizá es que le veo aquí demasiado detalle. Dejadme que le aplique una de mis fórmulas de Nicoletion, vale, que es la neblina, o incluso podríamos aplicarle el efecto Orton. Vamos a crear una nueva capa, vamos a aplicarle ese efecto Orton y se lo aplicaremos pues a los medios tonos 3, para quitarle tanto detalle. Podría probarlo así, voy a probar el de neblina. Se lo quitaría de aquí de primer plano. Vamos a la máscara, vamos a elegir un pincel en negro, una opacidad del 30% y vamos a quitarle de aquí el efecto Orton. No estaba haciendo nada, Juan, qué listo eres. Vamos a invertir la máscara y un pincel negro, vale, y ahora sí ahí. Le damos ese efecto onírico, pero solo a la zona esa del fondo. A todo esto del primer plano
pues vamos a mantenerlo. Podríamos venirnos aquí a la máscara y pintar sobre la máscara en las zonas que veamos blancas. Ahí. Vale. Ahí está. Vale, yo creo que puede quedar bien. Sí, veis que le hemos quitado ese detalle que teníamos tanto aquí en el fondo y lo hemos dejado pues ahí un poco en el primer plano. Vale, incluso voy a bajar un poco la opacidad ahí al 18 y ahí puede quedar bien. Vale, vamos a hacer otra prueba. Esta capa la voy a eliminar. Voy a crear una nueva capa por encima con todos los ajustes y aquí vamos a cargarle esa fórmula de neblina que tengo en Color Efex Pro con una opacidad bajita y también pues lo mismo lo hacemos duplicando esa máscara que hemos creado en la anterior. Ya estamos en Color Efex Pro, vamos aquí a los importados y vamos aquí a ver. Lo tengo aquí en personalizados. Vale, y aquí a neblina. Ahí. Vale, se la aplicamos. Y yo creo que me va a gustar más que el otro. Vamos a verlo. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a eliminar estas dos capas intermedias. Vale, vamos a bajarle la opacidad. Y fijaos el toquecito que le da, casi que me gusta más esta, ahí al 30%, muy suave, e incluso podríamos aplicarle esa máscara, y ahí sería mucho más sutil. Vale, vamos a ver. Esta sería la primera que hemos hecho. Y así con la fórmula de Nik Collection. Casi que me gusta más la de la fórmula de Nik Collection, así que esta la voy a eliminar y me voy a quedar con esta, que me gusta más cómo queda. Bien, pues yo creo que voy a dejar así la fotografía. Vamos a ver de dónde hemos venido. Esta es la original y esta de aquí cómo ha quedado. Vemos el antes y después, antes y después.